Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. Hay un video en el canal todos los días. ¡Besos! Un suave rayo de luz atravesó la oscuridad cuando Van Mercer entró silenciosamente en su modesto apartamento de 2 habitaciones. Eran las 4:32 de la madrugada. El olor a café todavía llenaba el aire, un recordatorio de la taza que le había preparado a Denise antes de que ella se fuera a sus clases nocturnas. A Vance le dolía el cuerpo después de otro turno de 12 horas en Rivered Shipping, donde había trabajado de noche durante 3 años, cargando y descargando mercancías para pagar la educación de su esposa. En la entrada se quitó con cuidado las botas con punta de acero, intentando no despertarla. Sobre la mesa de café, sus libros, Psicología avanzada y ética en la práctica clínica. Más tarde, todo parecería una amarga ironía. A sus 32 años, Vance estaba lejos de donde imaginaba que estaría. Hijo de un contratista que murió cuando tenía solo 17 años, se vio obligado a abandonar su mantener a su madre y a su hermana menor. Conoció a Denise Atkins cuando tenía 27 años. Ella trabajaba como recepcionista y soñaba con ser psicóloga. Los dos se enamoraron rápidamente y en menos de un año se casaron. «Vale la pena invertir en ti», dijo el día que ella fue aceptada en el renombrado programa de psicología de la Universidad de Westlake. «Encontraremos una manera». Para que todo funcionara, Vance empezó a trabajar en el turno de primera hora de la mañana y así ganaba un poco más. Mientras Denise asistía a clases durante el día, los tiempos rara vez coincidían, pero el sacrificio pareció dar sus frutos. Solo faltaba un semestre para finalmente comenzar la vida que tanto habían planeado. Al entrar a la habitación, Vance se detuvo por un momento. Denise se durmió, su cabello oscuro extendido sobre la almohada, su respiración ligera y constante. La pantalla de su teléfono celular brilló con una notificación. A Vance no le habría importado si no fuera por los comportamientos extraños que había estado notando durante las últimas semanas. Risas que cesaron cuando llegó, llamadas entre dientes, ropa nueva. Cogió el teléfono, no había contraseña, otra señal de su confianza ciega. El mensaje apareció claramente en la pantalla. «Profesor Walsh, no veo la hora de celebrar su graduación y el comienzo de nuestra nueva vida. Ya se lo has dicho». Las manos de Vance temblaron cuando abrió la conversación completa. Fueron meses de mensajes intercambiados entre su esposa y el profesor, íntimos, detallados, devastadores. En ese instante, algo dentro de Vance Mercer se rompió y en su lugar, algo diferente empezó a crecer, algo más duro, más frío. Capítulo 2. Día de graduación. El auditorio de la Universidad de Westlake se llenó de expectación. Las familias llevaron flores y folletos, mostrando orgullo en cada gesto. Vance se sentó solo. El siguiente asiento, reservado para la madre de Denise, estaba vacío. Ella lo había cancelado nuevamente, alegando una emergencia de último momento. 3 filas más adelante, Vance reconoció al hombre, el profesor Alexander Walsh, de 45 años, con el pelo gris y la postura confiada de quien nunca ha tenido que afrontar un turno de noche para sobrevivir. Walsh estaba rodeado de su propia familia, una mujer elegante que Vance supuso era su esposa y 2 hijos adolescentes. «Denise Atkins Mercer», anunció el decano. Vance observó a su esposa cruzar el escenario, sonriendo bajo su toga y birrete. Aplaudió sin emoción, preguntándose si alguien más notó la frialdad que ahora habitaba su pecho. Más tarde, en recepción, escuchó parte de una conversación entre Denise y un compañero de clase presentar los papeles mañana. Vance aún no lo sabe, y la esposa del profesor Walsh, Alexa, está tranquilo. Han tenido este acuerdo durante años. Permanecen juntos por sus hijos hasta que se van de casa. El más joven irá a Cornell este otoño. La forma casual en que ese colega hablaba de destruir vidas hizo que a Vance se le helara la sangre.
De camino a casa, Denise estaba emocionada, casi eufórica. He estado pensando, ahora que terminé la universidad, tal vez deberíamos pasar un tiempo separados. Descubro lo que realmente quiere cada persona. Vance mantuvo la vista fija en la carretera en silencio. Esa idea vino de Walls. La respuesta estuvo en el silencio que siguió. Ya sabes, ¿verdad? Su voz perdió su brillo. Lo sé todo, Denise, respondió con calma. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Lo siento, Vance, pero ahora necesito a alguien a mi nivel, alguien que entienda mi mundo, la vida académica. Sus palabras cayeron como piedras entre ambos, ocupando el coche como una tercera presencia. Entiendo, fue todo lo que dijo. Capítulo 3. Los roles. 3 días después llegaron los papeles de divorcio. Vance no se sorprendió, lo esperaba. Lo que lo tomó por sorpresa fue la solicitud de manutención infantil. Denise quería la mitad de los pocos ahorros que había ahorrado y todavía exigía pavos mensuales durante 2 años para establecerse en su nueva carrera. Luego buscó a Nathaniel Price, un abogado recomendado por Bailey, un compañero de trabajo que ya había pasado por algo similar. La oficina de Price estaba en un piso encima de una tienda de delicatessen en el centro de Riverton. Era un espacio sencillo, sin ningún lujo. El propio Price pasaba desapercibido. Era un hombre de mediana edad con ligero sobrepeso, cabello ralo y ropa arrugada, pero su mirada era firme, atenta. Entonces ella quiere pensión después de que usted pague sus estudios, resumió Price sin rodeos. ¿Y ahora vives con el profesor? Sí, confirmó Vance. Y dice que todavía necesita ayuda porque todavía no ha logrado abrir su propia consulta. Capítulo 4. El precio. El precio baja, dijo Price con una mirada más aguda. Dígame algo, señor Mercer. ¿Cuánto sabes realmente sobre la relación entre tu esposa y este profesor? ¿Cuándo empezó? No estoy seguro del comienzo exacto, pero hace al menos 6 meses. Y ella todavía era su alumna durante ese periodo. Vance asintió con la mandíbula apretada. Interesante, murmuró Price, golpeando la mesa con su bolígrafo. La Universidad de Westlake es muy estricta con este tipo de relación. Las relaciones entre profesores y estudiantes son muy problemáticas. Se inclinó un poco más. ¿Llevaste registros de tus gastos para su educación, matrícula, libros, transporte, todos estos gastos, cada recibo? Respondió Vance. Estoy organizado con esto. Excelente. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Price. No fue exactamente amistoso, parecía más depredador. ¿Y el profesor Walls? ¿Qué sabe sobre él? Alejandro Walls. Psicología, casado, 2 hijos. Por lo que he oído, él y su esposa tienen un acuerdo. Realmente lo tienen. Price tomó notas rápidas. Señor Mercer, creo que aquí tenemos más de unas bajo la manga. El enfoque más directo sería impugnar la solicitud de manutención, presentando pruebas de la relación extramatrimonial con un miembro de la facultad. Esto es una violación directa del Código de Conducta de la universidad. ¿Será suficiente?, preguntó Vance. Es un gran comienzo, dijo Price, mirándolo más de cerca. Pero tengo la impresión de que quieres algo más que escapar de una pensión. Vance le sostuvo la mirada. Lo que quiero, dijo lentamente, sintiendo cada palabra pesada en su lengua, es que Denise y el profesor Walls entiendan exactamente lo que me quitaron. Price asintió lentamente, como alguien que había escuchado esto antes, pero aún respetaba la intensidad con la que se decía. Tengo un colega, prosiguió Leora Cassidy, fue investigadora privada antes de convertirse en asistente legal aquí en la oficina. Tienes un talento especial para encontrar verdades ocultas. Con su permiso, me gustaría involucrarlo en el caso. Esa misma semana, Vance conoció a Leora Cassidy. Era práctica, directa, con la actitud de quien ha estado en campos más duros que los tribunales.
Llevaba una chaqueta gris oscuro y hablaba con precisión quirúrgica. Mientras él contaba su historia, ella escuchó en silencio, interrumpiendo solo con preguntas directas. 3 años de trabajo nocturno para pagar sus estudios, murmuró casi para sí misma. Eso es todo un sacrificio. Se suponía que iba a ser una inversión en nuestro futuro, respondió Vance con amargura, y se convirtió en una inversión en su futuro con otro hombre, concluyó Leora, su expresión cada vez más firme. Señor Mercer, seré directo. Trabajo dentro de los límites de la ley, pero estos límites son elásticos cuando sabes estirarlos sin romperlos. Ella lo miró seriamente. ¿Estás preparado para lo que puedas encontrar? ¿Y qué puedes hacer con esta información? Vance pensó en las noches de insomnio, las horas extra en el hospital, los cumpleaños que se perdió, las cenas frías en la mesa vacía. Pensó en Denise sonriéndole a otro hombre utilizando el diploma que él le había entregado. Estoy preparado para cualquier cosa, respondió siempre y cuando al final entiendan cuánto me costó. Le asintió lentamente. Una sonrisa clara y oscura curvó la comisura de sus labios. Entonces, comencemos. Capítulo 4. La investigación. Vance continuó con su turno de noche en River Seeds, Chipping, pero ahora cada hora tenía un sabor diferente. Ya no era solo cansancio y rutina, fue una estrategia. Cada dólar que ganaba lo dividía con precisión casi militar. Una parte para el fondo legal, otra para los honorarios de Leora Cassidy y el resto para lo que silenciosamente llamaba plan de contingencia. Aún no sabía cómo lo usaría, solo sabía que lo necesitaría. Leora, a su vez, era una máquina. En solo 2 semanas se presentó en la oficina de Price, con un pesado expediente organizado por pestañas y con postis de colores que indicaban secciones específicas. Vance hojeó los periódicos tranquilamente, absorbiendo cada línea con ojos fríos. Tu esposa y el profesor no solo se estaban divirtiendo, dijo Leora, sentándose frente a él con la columna erguida y la voz impasible. Estaban planeando esto hace más de 1 año. Vance levantó la vista. Exposiciones. Yo sacó una carpeta y la abrió. Correos electrónicos, muchos impresos con fechas resaltadas. Aquí dijo, señalando una sección. Esto es de Denicia Walls, fechado hace 7 meses. B está trabajando turnos dobles ahora para cubrir la matrícula de este semestre. 1 año más de este acuerdo y estaré libre con las credenciales que necesito para practicar. Vance leyó lentamente, como si cada palabra fuera una gota de veneno, y su respuesta, Leora, pasó la página. Perfecto. El momento funciona bien con Alexa tomando el puesto de Múnich. Para el próximo otoño todo estará alineado. El silencio y la habitación se hizo pesado, frío. Murmuró Vance como si yo fuera solo una partida de su presupuesto. Hay más, continuó Leora. Firmaron un contrato de arrendamiento hace 3 meses para abrir juntos una práctica privada. Servicios psicológicos de Walls y Mercer. Utilizaron la cuenta conjunta como garantía de depósito. Vance sintió que se le daba un vuelco el estómago. Ella usó nuestro dinero para abrir un negocio con él. Leora se limitó a sentir. Price se cruzó de brazos atento. Pero aquí es donde empieza a ponerse interesante, dijo sacando un nuevo conjunto de documentos. Walls no es un profesor cualquiera. Está en la lista corta para convertirse en jefe del departamento. También hay rumores sobre un contrato para un libro sobre trauma y comportamiento límite. Ella lo miró. Todo ello depende de su integridad profesional. Es necesario limpiar la imagen pública. Cualquier escándalo que involucre a un estudiante podría acabar con todo. Pero esperaron, dijo Price. Solo comenzaron su relación oficial después de que ella terminó el curso con él. Exactamente. Técnicamente no es una violación directa del código de ética, respondió Leora, pero es una zona gris. Entonces no tenemos suficiente para derrotarlo, concluyó Vance. Leora sonrió, una pequeña y enigmática sonrisa. Aún no.
Sacó otro sobre y lo colocó sobre la mesa, pero encontré algo más interesante. Capítulo 5. El plan. 2 días después de la reunión en la oficina de Price, Vance respondió a una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado de la línea era vacilante pero directa. Señor Mercer, este es Raymond Sheffer, el asistente del profesor Walls. Leora Cassidy me dio su número. Ella pensó, tal vez yo podría ayudar. Vance se puso inmediatamente en alerta. ¿Cómo conseguiste mi número? Por Leora. Yo tengo algo de información. Puede ser de su interés. Se conocieron en una cafetería discreta lejos del campus. Raymond era joven y estaba nervioso, el pelo despeinado, los ojos inquietos, pero había algo más, un peso sobre mis hombros, como el de alguien que carga con demasiada culpa para su edad. He estado trabajando con Walls durante 2 años. Comenzó apretando el asa de la taza como si fuera a deslizarse. Es brillante, pero hay un patrón. ¿Qué tipo de patrón? Denise no fue la primera estudiante. Hasta donde yo sé, había al menos otros 3, siempre el mejor de la clase. Él les aconseja, se acerca, luego desaparece. Hasta el día de hoy, la universidad hace la vista gorda. Aporta prestigio, financiación, conferencias. Vance escuchó en silencio y con atención, pero Denise Raymond hizo una pausa. Ella fue la primera con la que hizo planes reales, negocios, futuro, carrera conjunta. ¿Y por qué me cuentas esto? Raimundo vaciló. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la taza. Mi novia, Tania, asistió a su seminario el año pasado. Intentó lo mismo. Cuando ella se negó, sus calificaciones bajaron de la nada. Ella perdió su bolso. Cerré la matrícula. Respiró hondo. Se quitó la vida 3 meses después. El silencio que siguió fue insoportable. Vance sintió que un escalofrío le recorrió la espalda. Allí nació algo mucho más allá de la ira, algo personal. Reuní lo que pude, continuó Raymond, sacando una memoria USB y algunas impresiones de su mochila. Correos electrónicos con insinuaciones, registros de cambios de calificaciones, informes de compañeros, pero sin Tania para testificar. No terminó la frase. Vance lo entendió. Cuando la señora Cassidy me contó su caso, pensé, tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Esa noche Vance se reunió con Leora y Price. Había un nuevo fuego en sus ojos. Tiene un patrón. Comenzó colocando los documentos sobre la mesa. Y ahora tenemos testigos, contexto y motivación para el silencio institucional, pero no podemos enfrentarlo directamente. Sería difamación, advirtió Price. Si no podemos probarlo todo, podría resultar contraproducente para usted. Por eso no vamos a acusarlo, dijo Vance con firmeza. Creemos un escenario donde él se rebele. ¿Cómo? Preguntó Leora ya sacando su libreta. Raymond nos ayudará. Todavía tiene acceso al escritorio de Walls. Sabemos que Walls no puede resistirse a un nuevo proyecto. Presentémosle a un estudiante brillante, ficticio, pero convincente. Alguien que necesita orientación, que admira tu trabajo, que es vulnerable. Leora entendió incluso antes de que Vance terminara. Una trampa, exactamente. Veamos hasta dónde llega. El plan tomó forma en los días siguientes. Requería casi todo lo que Vance tenía. Dinero, viejos favores, lo más importante, confianza. Leora se encargaría de crear la identidad del estudiante, perfiles en redes académicas, expedientes académicos falsos, una historia convincente. Raymond se encargaría de la presentación, un correo electrónico sutil como recomendando discretamente al nuevo estudiante para que lo oriente. ¿Y si muerde el anzuelo?, preguntó Precio. Luego grabamos todo, respondió Vance. Cada mensaje, cada invitación, cada insinuación. No exponer ahora, pero para cuando lo necesitemos. Cuando cree que ganó. Vance miró por la ventana. La noche cayó lentamente sobre la ciudad. Quiero que pierdan todo lo que construyeron con lo que me quitaron,
pero quiero que piensen que están ganando hasta el último segundo. En Riversea Shipping, los riesgos eran altos, pero Vance sabía que la posible recompensa justificaba el esfuerzo. Mientras tanto, el proceso de divorcio seguía su curso. La abogada de Denise, Bridget Colleton, una elegante e influyente profesional de una de las firmas más reconocidas de la ciudad, defendió firmemente su derecho a una pensión alimenticia y a un porcentaje de las ganancias futuras de Vance. Mi cliente renunció a los mejores años de su vida profesional para apoyar el camino del señor Mercer, afirmó Colton durante la audiencia preliminar con tanta convicción que incluso el juez reaccionó con expresión de sorpresa. Vance no dijo nada. Confiaba en Price para manejar las disputas legales. Estaba concentrado en otro frente, algo mucho más grande. Se estaban entregando paquetes cuidadosamente preparados a personas clave. Uno fue enviado a Arthur Walls, otro a Theodore Richter, un tercero al presidente de la Universidad de Westlock y el último a un periodista local conocido por informar sobre escándalos en el mundo académico. Cada sobre contenía información seleccionada con precisión, suficiente para plantear preguntas, pero no suficiente para proporcionar todas las respuestas. Vance contaba exactamente con eso, que cada destinatario investigaría por su cuenta hasta descubrir toda la verdad. La última pieza del rompecabezas llegó inesperadamente. Bailey, compañera de trabajo de Vance, le presentó a su hermana Paige, una estudiante de informática con un don para la ciencia forense digital. Necesitas recuperar archivos que fueron eliminados intencionalmente de un dispositivo específico, ¿verdad?, preguntó ella durante la conversación. Exactamente, respondió Vance, y debe hacerse de manera técnica dentro de los estándares legales para que el material sea aceptado en los tribunales. Paige advirtió que cobraría mucho por el servicio, pero que el precio estaba dentro del presupuesto de avance gracias a los ahorros acumulados durante años de horas extras. Necesitaré el dispositivo durante al menos una hora, explicó. Conseguirlo no será un problema, dijo Vance con una leve sonrisa. Capítulo 6. El traidor traicionado. Habían pasado 6 semanas desde que comenzó el divorcio, cuando el abogado de Denise solicitó una reunión con Vance y Price. El tono antes combativo había cambiado. Mi cliente está dispuesto a reevaluar la solicitud de manutención infantil, afirmó Colton con un discurso más moderado que en ocasiones anteriores. A cambio, propuso un pago único y acuerdos mutuos de confidencialidad. Precio. Price arqueó una ceja. ¿Puedo preguntar qué provocó este cambio repentino de postura? La sonrisa de Colton fue forzada. Digamos que mi cliente está interesado en resolver esto lo antes posible. Tan pronto como se fue, Price se volvió hacia Vance. Algo los asustó. ¿Alguna idea de qué era? Vance asintió. Alexa Walls recibió mi expediente hace 3 días. Raymond me dijo que confrontó a su marido sobre su patrón de relación con estudiantes femeninas. Parece que hubo una gran discusión en su casa. Los demás paquetes se entregaron según lo previsto. El rector de la universidad programó una reunión con Walls para la próxima semana, y Theodore Richter estaba haciendo llamadas. Price silbó, impresionado. Realmente no perdiste el tiempo. He pasado 3 años de noche sin dormir pensando en cómo hacer justicia, respondió Vance. Lo que vino después tomó avance con la guardia baja. Después del trabajo, una mujer que no conocía se acercó con pasos firmes. Era elegante, controlada y tenía ese aire de alguien que creció rodeado de poder y dinero. Señor Mercer, dijo, soy Alexa Richter Walls. Creo que tenemos que hablar. Los dos estaban ahora sentados dentro de su lujosa camioneta en el estacionamiento. The Riversea Shipping. La información que me enviaste fue reveladora, comenzó. Aunque hacía tiempo que sospechaba de las inclinaciones de Alexander. Entonces
¿Por qué seguir casada con él?, preguntó Vance. Niños, obligaciones familiares, dijo con un gesto desdeñoso. Pero no es por eso que estoy aquí. Me enteré de que su esposa y mi esposo iniciaron un negocio juntos usando mi dinero. Sí, lo escuché, respondió Vance. La sonrisa de Alexa era helada. La familia Arthur tiene principios y uno de ellos no tolera que le hagan el ridículo. Hablé con mi padre, se revisó la situación que teníamos en Múnich, decidí quedarme en Riverton. ¿Y qué significa esto para los servicios psicológicos de Walls y Mercer? Significa que mi familia se asegurará de que este proyecto nunca salga adelante, sin asociaciones con hospitales, sin acreditación con compañías de seguros y sin recomendación de nuestra red de médicos y abogados. Vance la observó atentamente. ¿Por qué contarme todo esto? Porque creo en la justicia. Te han quitado algo. De mi parte también. La diferencia es que tengo los recursos para actuar. Ella le entregó una tarjeta de presentación. Mi abogado. Ella está dispuesta a ayudarle a recuperar el dinero que invirtió en la educación de su esposa sin costo alguno. Mientras ella se alejaba, Vance se dio cuenta de que su plan estaba funcionando incluso mejor de lo que esperaba. Las mismas estructuras de poder que alguna vez habían protegido Denise y Walls ahora se estaban volviendo contra ellos. La última pieza quedó encajada en vísperas de la siguiente audiencia judicial. Rayond llamó a Vance con la voz llena de tensión y emoción. Funcionó. Walls intentó borrar pruebas fuera de horario. Lo sorprendí borrando correos electrónicos directamente del servidor del departamento. La seguridad del campus tiene las imágenes. El departamento jurídico de la universidad ya está al tanto de esto. Vance le dio las gracias e hizo una última llamada. APA había conseguido recuperar los archivos borrados del móvil de Denise durante un encuentro casual en una cafetería. En ese momento se ofreció a ayudar a Denise con un supuesto problema de software. Los archivos restaurados no muestran lo que ella creía que mostraban, explicó Page. En lugar de que parezca usted estaba controlando, la graban claramente discutiendo el plan con Weises. Probablemente olvidó finalizar la grabación. En la audiencia, la verdad finalmente comenzaría a emerger. Cada renuncia que Vance hizo en silencio y en sombras, ahora comenzó a iluminar el camino hacia la justicia. Capítulo 7. Día en la corte. El juzgado del condado se alzaba imponente contra el cielo de la mañana cuando llegaron Vance y Price. Llegaron temprano, pero no fueron los primeros. Leora Cassidy ya estaba allí hablando en voz baja con Raymond Schaffer junto a la fuente de agua. ¿Alguna actualización?, preguntó Vance mientras se acercaba. Rayond hizo un gesto de confirmación. Walls ha sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación. El rector de la universidad recibió una denuncia anónima sobre mala conducta académica y Denise está intentando distanciarse. Leora dijo que les dijo a sus compañeros que había sido manipulada y que no sabía nada de los demás estudiantes. Vance sintió, sin sorprenderse, y la señora Wall solicitó el divorcio ayer. Leora confirmó. Sus abogados están siendo muy minuciosos. Han congelado los activos conjuntos en espera de una revisión financiera. Cuando entraron a la sala del tribunal, Vance notó algunas presencias inesperadas. Un reportero del periódico local, un representante del departamento jurídico de la universidad y, sorprendentemente, Theodore Richter, el poderoso patriarca de la familia Arthur, que estaba sentado estoicamente en la última fila. Cuando Denise llegó con su abogado, parecía visiblemente estresada. La postura segura y casi arrogante que había mostrado en audiencias anteriores había desaparecido, reemplazada por círculos oscuros bajo los ojos y una tensión nerviosa en los hombros. Evitó la mirada de Vance. Alexander Walls estuvo notablemente ausente. A las 9 de la mañana, la jueza Eleanor Armon llamó al orden al tribunal.
¿Ha habido algún avance en la disolución de Mercer?, preguntó mirando los abogados por encima de sus gafas. Bree Colton se puso de pie. Señoría, mi clienta desea retirar su solicitud de pensión alimenticia y está dispuesta a aceptar una división simple de los bienes acumulados durante el matrimonio, excepto para gastos de educación. El juez arqueó una ceja. Este es un cambio significativo con respecto a la posición anterior de su cliente, abogado. Sí, señoría, respondió Colton. Las circunstancias de mi cliente han evolucionado. El juez armonizó una pausa antes de mirar a Price y la postura del acusado. Price se levantó lentamente. Señoría, si bien apreciamos la voluntad de la señora Mercer de retirar su solicitud de manutención infantil, debemos rechazar respetuosamente el acuerdo de división de propiedad en propuesto. Tenemos evidencia de que la señora Mercer cometió una mala conducta financiera durante su matrimonio al utilizar fondos conjuntos para una empresa comercial con un tercero, sin el conocimiento o consentimiento del señor Mercer. Colton intervino rápidamente. Señoría, cualquier acusación de este tipo es puramente especulativa. Price, manteniendo la calma, respondió sin prisas. Si me permite su señoría, tenemos documentación que prueba la transferencia de fondos de la cuenta conjunta de Mercer para alquilar una propiedad comercial a nombre de Servicios Psicológicos Walls y Mercer, además de un formulario de sociedad entre el peticionario y Alexander Walls, registrado 3 meses antes de la solicitud de divorcio, dijo Price con calma. El juez Armon frunció el ceño. Me gustaría ver esta documentación, señor Price. Cuando se presentaron las pruebas, Denise se palideció visiblemente. Tenó hacia ella y le susurró algo urgente. Price continuó, imperturbable. Además, tenemos motivos para creer que la declaración del peticionario sobre la relación con el señor Walls es más que una mera suposición. El profesor Walls tiene un patrón sistemático de seleccionar a mujeres prometedoras, ofreciéndoles un trato preferencial, tutoría especial, en última instancia relaciones que invariablemente siguen, y Mercer era parte de ese patrón. Sí, confirmó Raymond, sin dudarlo. El profesor Walls empezó a destacarlo hace unos 18 meses en el segundo semestre del programa. Aunque su marido trabajaba en turnos nocturnos para apoyar sus estudios. La objeción es válida, interrumpió Kuhl con firmeza. El juez Armon dictaminó que la objeción debería ser estimada. Por favor, reformule su frase, señor Price. Price, sin perder el ritmo, se volvió hacia Raymond. ¿Cuándo empezó la señora Mercer a asistir a sesiones especiales de tutoría con el profesor Walls? Enero del año pasado, respondió Raymond. Se reunían a menudo en su oficina después del trabajo. Los registros de seguridad del campus confirmaron estas reuniones. Siguió el testimonio y la expresión del juez Armon se volvió cada vez más severa. Cuando Price presentó las grabaciones recuperadas del teléfono de Denise, la sala quedó en completo silencio. La voz de Denise resonó en la sala del tribunal, clara e inconfundible, mientras ella y Walls discutían abiertamente el uso del apoyo financiero de Vansen mientras planificaban su futuro juntos. La voz de Denise resonó claramente por los altavoces. Vance no tiene idea. Está trabajando en turnos dobles este mes. El dinero extra debería cubrir la matrícula del próximo semestre y dejar suficiente para el depósito del alquiler. La respuesta de Walls fue igualmente directa. Momento perfecto. Mantenga esto en la oscuridad durante 2 semestres más y luego podremos actuar. Mi abogado dice que puedo solicitar manutención infantil basándose en el sacrificio de oportunidades profesionales. Esto debería financiar la práctica hasta que estemos establecidos. Denise, en un gesto de angustia, se llevó las manos a la cabeza.
Cuten estaba a su lado, escribiendo furiosamente, tratando de seguir el argumento, pero encontrando pocas bases para refutarlo. El golpe final llegó cuando Price llamó a su último testigo. Una sorpresa incluso para Avance. El acusado citó a Alex Torvalds. La elegante mujer se levantó y caminó hacia el estrado de los testigos. Theodore Richter, el patriarca de la familia Arthur, se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a su hija con evidente orgullo. Alexa testificó que encontró pruebas de los asuntos de su marido en la oficina de su casa, notas, regalos y correspondencia cuidadosamente escondidos en un cajón cerrado con llave. Ella describió haberlo confrontado específicamente por Denise. Admitió que la relación duró más de un año, afirmó con calma. Dijo que planeaban abrir una práctica juntos una vez que finalizara el divorcio. Cuando Price la cuestionó sobre violaciones éticas, ella respondió: tuvieron cuidado de asegurarse de que no existiera ninguna relación oficial mientras ella era estudiante. No hay relación oficial, repitió Price, pero en su opinión hubo alguna conducta inapropiada en ese momento. Objeción: apelar a la especulación, intervino Cullen. Sostenida, respondió el juez Armond sin dudarlo. Price no se dejó intimidar y continuó. Señora Richter Walls, indicó su esposo cuando él y la señora Mercer comenzaron a discutir sus planes para una práctica conjunta. Sí, confirmó. Dijo que habían estado planeando esto durante unos 15 meses, justo después de que ella se convirtiera en su asistente de investigación. Con la respuesta de Alexa, el ambiente en la habitación cambió por completo. El juez Armond, que ahora mostraba una expresión de indignación apenas contenida, observaba atentamente. Theodore Richter, sentado con una postura impecable, asintió levemente en un gesto de reconocimiento. Parecía un hombre que entendía el valor de la paciencia y la estrategia. Price se volvió hacia el juez y le dijo: Su señoría, dada la evidencia presentada, solicitamos que todos los fondos que el señor Mercer contribuyó a la educación de la señora Mercer le sean devueltos junto con daños punitivos por mala conducta financiera relacionada con el uso no autorizado de fondos conjuntos para la empresa comercial con el señor Walls. El juez Armond miró a Kuhl esperando su respuesta. Abogado, ¿quiere presentar alguna prueba de descargo? Quen conversó brevemente en silencio con Denise, que ahora estaba visiblemente conmocionada, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. Finalmente, Quen se levantó y respondió: No, señoría, mi cliente solicita un breve receso para considerar su postura. Juez Armond, consulte su reloj. El tribunal hará un receso de 1 hora. Le sugiero que utilice este tiempo con prudencia, abogado, dijo el juez con una leve expresión de desdén. Capítulo 8. El colapso. El pasillo de la sala se llenó de conversaciones susurradas durante el descanso. Vance se hizo a un lado para pararse cerca de una ventana, observando las nubes oscuras que se acumulaban afuera, como una tormenta a punto de estallar, reflejando la tensión que acababa de descender sobre la sala del tribunal. «Señor Mercer», dijo una voz profunda detrás de él. Vance se dio la vuelta y vio a Theodore Richter acercándose. Su imponente figura atraía las miradas de los demás presentes en el pasillo. Vance le tendió la mano, que el mayor estrechó con firmeza. «Te he estado observando», dijo Richter sin rodeos. Eres metódico, paciente. Conoce el valor de recopilar información antes de actuar. He practicado, respondió Vance, poco impresionado. La carga requiere una planificación cuidadosa para evitar el colapso, añadió Vance, mirando directamente a los ojos de Rohr. La sonrisa de Theodore Rohr era débil, pero cargada de un profundo significado. En realidad, tengo entendido que usted trabaja en estos turnos para sustentar la vida de su esposa, observó Richard Thor. Thor observó a Vance con interés
Hice un sacrificio importante, dijo Vance con firmeza. Lo estudié. Mi hija me dijo que usted rechazó su oferta de asistencia legal. Agradecí el gesto, pero esta es mi batalla por terminar. Thor asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Walls no se incorporará a la facultad el próximo semestre, ni publicará su libro. El editor ha recibido información inquietante sobre sus prácticas de investigación, dijo el hombre en voz baja y pensativa. Ya veo. El hombre se creó enemigos de los que no tenía conocimiento. Thor hizo una pausa como si estuviera midiendo sus palabras. El culo está con tu mujer. La integridad importan los círculos profesionales, señor Mercer. Antes de que Vance pudiera responder, Leora se acercó rápidamente. Disculpen, señores. Vance, hay un evento que debes conocer. Ella lo llevó a un rincón tranquilo. Vance se dio cuenta de que algo estaba pasando, pero Leora parecía urgente. Walls acaba de llegar. Exige hablar con Denise, pero su abogado no se lo permite, no lo está tomando bien. A través de las puertas de cristal de una sala de conferencias, Vance pudo ver a Walls gesticulando furiosamente con el rostro rojo de ira. Denise estaba sentada con una postura relajada, todavía sin mirarlo. Gwen se paró entre los dos, adoptando una postura protectora. ¿Qué es él?, preguntó Vance. Leora miró hacia el pasillo antes de responder, bajando la voz. Según mi contacto en la sala, en la culpa por la exposición, él dice que ella fue descuidada con sus comunicaciones. Ahora lo ha perdido todo, su posición, su contrato de libro, su reputación. De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Igual salió furioso, casi chocando con un alguacil. Sus ojos brillaron de ira cuando se encontró con Vance y se dirigió a él con un gruñido enojado. ¡Tú!, gritó Walls avanzando. ¡Tú orquestaste esto! Vance permaneció tranquilo sin moverse. No respondió con firmeza. Tú mismo destruiste estas cosas. Solo me aseguré de que todos vieran lo que estabas haciendo. Walls dio otro paso adelante, pero un Seri se interpuso entre ellos y lo sujetó firmemente. Ya es suficiente, señor. Voy a tener que pedirle que abandone la sala del tribunal, dijo el serif con autoridad. Mientras escoltaban a Walls afuera, continuó gritando acusaciones, pero nadie más parecía estar prestando atención. Vance se fijó en Theodore Richter, que observaba la escena con fría satisfacción. Sus miradas se encontraron brevemente, y Vance se dio cuenta de que una vez más se reconocía la paciencia de Richter y el cuidadoso método de Vance. La justicia finalmente estaba siguiendo su curso. Cuando se reanudó el juicio, el cambio en la atmósfera era palpable. Denise estaba sentada sola en su escritorio con una expresión en blanco en su rostro. Kuhl fue llamado afuera debido a un mensaje urgente de su empresa. El juez Armon miró a Denise, que ahora estaba completamente aislada, y le hizo la pregunta habitual. «Señora Mercer, ¿desea continuar?» Denise negó con la en cabeza una respuesta silenciosa. Finalmente ella se puso de pie. «Su señoría», dijo su voz apenas audible, «deseo retirar todas las reclamaciones contra el señor Mercer. Estoy dispuesto a firmar cualquier acuerdo que su abogado proponga». El juez Armond frunció el ceño claramente sorprendido. «Señora Mercer, ¿está actualmente representada por un abogado?», preguntó mirándola fijamente. «No, señoría, la señorita Colton se ha retirado de mi caso», respondió Denise con un ligero temblor en la voz. El juez Armond la miró con expresión grave, pero no puso objeciones. «Veo, dada la gravedad de las pruebas presentadas, me inclino a continuar con esta audiencia de todos modos. Señor Price, ¿tiene alguna propuesta de acuerdo?». Price se levantó y presentó un documento. Su voz era tranquila pero firme, mientras describía las condiciones favorables hace. Un reembolso completo de todos los gastos educativos, devolución de fondos malversados
y un acuerdo de confidencialidad que impediría a Denise utilizar su experiencia matrimonial en cualquier contexto profesional. Estos términos pueden parecer punitivos, pero no son irrazonables dadas las circunstancias. El juez Armón observó atentamente a Denise. «Señorita Mercer, ¿comprende y acepta estos términos?» «Sí, señoría», respondió Denise con la voz vacía. El juez armonizó una pausa y con un suspiro declaró: «Muy bien, el tribunal aceptará este acuerdo». Sin embargo, el juez no se quedó ahí. Miró severamente a Denise, su expresión llena de desaprobación. «Me siento obligado a señalar que su conducta en este asunto ha sido profundamente preocupante», dijo con voz firme. «El tribunal considera muy negativamente la mala conducta financiera y la tergiversación en caso de divorcio». Mientras el juez Armón tomaba su decisión, Vance observaba a Denise, la mujer que lo había ridiculizado durante tanto tiempo, que había dicho que necesitaba a alguien a su nivel, ahora parecía disminuida. La expresión de Denise estaba en blanco. Ya no tenía la confianza arrogante que había conocido. «Durante 3 años he estado en la oscuridad. Ahora puedo volver a ver con claridad», pensó Vance, sintiendo como si esas palabras resonaran más en su mente que en la sala del tribunal. Era como si el universo quisiera enfatizar su revelación. En ese destello de claridad, un relámpago iluminó el cielo, seguido por el profundo estruendo de un trueno. Al instante, Vance sintió la intensidad de su transformación personal. Ya no estaba ciego. Las piezas de rompecabezas finalmente habían encajado. La tormenta afuera reflejaba la tormenta interna que había experimentado, pero ahora podía ver lo que había frente a él. Aunque un capítulo estaba cerrado, sabía que otro apenas comenzaba. Capítulo 9. Nuevos horizontes. 6 meses después de finalizar el divorcio, Vance se encontraba en la puerta de un almacén reformado en el barrio costero de la ciudad, un lugar que ahora se estaba desarrollando rápidamente. El cartel encima de la entrada decía Merck Logística y cadena de suministro. «Eso parece prometedor», comentó Leora Cassidy, acercándose a él. Había dejado su puesto de asistente jurídica para ocupar un puesto de jefa de seguridad e investigaciones de antecedentes en la nueva firma de Vance. «Mucho mejor que nuestra primera oficina». Vance sonrió sintiendo el peso de la evolución. Su primera oficina fue una mesa en la esquina de un restaurante abierto las 24 horas, donde frente a tazas de café y servilletas esbozaron su plan de negocios. Ahora estaban aquí en lo que sin duda era una nueva era para él, para su carrera y en cierto modo para su vida. «Hemos recorrido un largo camino en poco tiempo», comentó observando la entrada del nuevo almacén. Habían comenzado modestamente, pero ahora estaban operando a gran escala. Dentro del almacén, los colegas de Riverside Shipping trabajaban en modernas estaciones de trabajo. La pared mostraba contratos enmarcados con grandes distribuidores regionales que habían contratado con logística MER para agilizar sus operaciones. Fue un salto impresionante y Vance no pudo evitar sentirse orgulloso. Sonó el teléfono de Vance. Era un mensaje de texto de Raymond Schiffer, que ahora estaba cursando un doctorado en otra universidad. «El contrato del libro del profesor Walls ha sido cancelado oficialmente». Los editores citaron preocupaciones insuperables sobre la metodología de la investigación. «Pensé que quería saberlo». El siguiente mensaje llegó poco después. Además, la Junta Estatal denegó la solicitud de licencia de preocupaciones éticas. Vance miró el teléfono pero no contestó. Ya sabía bastante sobre lo que estaba pasando entre Denise y Walls. Ya no necesitaba actualizaciones sobre la espiral descendente de sus vidas. ¿Qué les quedaba ahora? Ambos luchaban por encontrar trabajo en sus campos con su reputación profesional y personal en ruinas.
El proyecto de práctica psicológica que habían planeado juntos nunca llegó a buen término. El espacio comercial que habían alquilado para la consulta estaba ocupado por una cafetería de moda. Vance sintió un ligero alivio, como si finalmente se hubiera librado de una pesadilla. J, su asistente, tomó una tableta. «Son las 2 de la tarde. Él está aquí», dijo con una sonrisa formal. Vance asintió. «¿Puedes enviarlo a mi oficina, por favor?» La relación que había comenzado en aquel entonces, en aquel pasillo de la sala del tribunal, ahora estaba tomando un giro inesperado. Theodore Richard, el patriarca de la poderosa familia Thor, era un aliado de Vance, aunque esto era algo que nunca había imaginado que sucedería. Mientras esperaba a Roar, Vance se encontró reflexionando sobre lo lejos que había llegado. El inicio de su viaje estuvo marcado por dificultades, errores e incertidumbres, pero de alguna manera todo había encajado, y ahora el futuro parecía abrirse ante él con nuevas posibilidades y desafíos. Fue una nueva etapa, y esta vez Vance sabía exactamente lo que quería lograr. Después de presenciar el metódico desmantelamiento de los planes de Walls y Denise por parte de Vance, Arthur se acercó a él con una propuesta comercial, consultoría de optimización de la cadena de suministro para la amplia cartera de propiedades comerciales Deor Development. Ese contrato inicial proporcionó el capital que Vance necesitaba para iniciar su propia empresa. Ahora, 6 meses después, el Logística Mercer estaba creciendo rápidamente, con Rutor como cliente y mentor informal. Teodoro Ristor entró en la habitación, impecablemente vestido, como siempre. A sus 72 años, se movía con la energía de un hombre mucho más joven. El almacén renovado estaba funcionando muy bien, y comentó: «Gracias por la recomendación», señalando el espacio circundante. El administrador de su propiedad tenía razón. Esta ubicación es perfecta. Hablaron de negocios durante unos 30 minutos, renovaciones de contratos, posibilidades de expansión e incluso un nuevo cliente potencial en el sector de distribución farmacéutica. Al final de la reunión, Arthur pasó a un tema más personal. «Alexa mencionó que vio a su ex esposa recientemente», dijo Arthur, en un tono casi casual. «Estaba solicitando un puesto en un pequeño centro de asesoramiento en las afueras de la ciudad. Creo que es coordinadora de admisiones entre niveles». La expresión de Vance permaneció neutral. «Ya veo», respondió sin mostrar ninguna emoción. «Su solicitud no tuvo éxito», añadió Thor. «Parece que la noticia se ha difundido bastante en el mundo profesional. Es una lástima para ella». Vance lo miró un momento con la mirada fija. «Eso no es algo que me haga feliz», respondió con calma calculada. «Mi objetivo no era verla sufrir indefinidamente, era asegurarme de que comprendiera las consecuencias de sus acciones. Creo que esa lección la aprendí plenamente». Thor asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta de Vance. «Eagles, he oído que ahora enseñe introducción a la psicología en un colegio comunitario a 3 estados de distancia. Según Raymond, usa un nombre diferente, profesionalmente hablando, aunque eso no ha impedido que su reputación aún lo siga». «Sí», respondió Vance sin dudarlo. «Él está donde pertenece, y aunque ha tratado de esconderse detrás de un nuevo nombre, no puede escapar a las consecuencias de su propia conducta». Thor parecía pensativo y observaba a Vance con renovado interés. «¿Sabes? La mayoría de los hombres en tu posición habrían sido consumidos por la venganza, habrían seguido persiguiéndote mucho después de haber dejado claro su punto. Al final, se habrían destruido a sí mismos en el proceso». Vance sonrió levemente, pero no fue una sonrisa de satisfacción. Fue más bien una aceptación de su propio viaje. «Pasé 3 años observando cómo se cargaba y descargaba la carga», dijo en tono pensativo. «Aprendí que la distribución adecuada del peso es esencial.
Si te concentras demasiado en un lado, todo se desmorona. Se levantó y se dirigió a la ventana que daba al río. Mi vida anterior estaba desequilibrada. Todo sacrificio, ninguna recompensa. Denise y Walls explotaron ese desequilibrio, pero continuar centrándome en su destrucción crearía un nuevo desequilibrio. Prefiero dirigir mi energía hacia la construcción de algo duradero. Thor observó impresionado. Un enfoque inteligente, comentó, aunque debo admitir que encuentro notable tu capacidad de moderación. Muchos no estarían satisfechos con nada menos que la completa aniquilación de quienes los traicionaron. Vance se apartó de la ventana, con los ojos todavía centrados en el futuro. Han perdido su reputación, sus carreras, sus relaciones y sus planes futuros. La destrucción es bastante completa. Seguirlos más solo ralentizaría mi propio progreso. Mientras Thor se preparaba para salir, se detuvo en la puerta. Una última cosa, dijo como si hubiera recordado algo importante acerca de mi hija. La fundación realizará una recaudación de fondos el próximo mes para becas educativas. Alexa me pidió específicamente que le extendiera una invitación. Quiere que asista a su evento benéfico. De hecho, mencionaste algo sobre apreciar su perspectiva sobre el valor de la educación. La sonrisa de Thor transmitía genuina diversión. Creo que su historia le parece instructiva, comentó. Después de que Ertor partió, Vance regresó a la ventana y observó los barcos navegando río abajo, cada uno cuidadosamente equilibrado, moviéndose con propósito hacia destinos distantes. El suave sonido del agua y el ritmo tranquilo de los barcos ofrecían una metáfora perfecta de su propia vida. Había encontrado el equilibrio, finalmente capaz de moverse con una dirección clara y sin ser arrastrado por las olas del pasado. Su teléfono sonó. Era Bailey llamando desde el almacén. «Jefe, acaba de llegar el despacho médico de Westside. Hay una discrepancia en el manifiesto. Bajaré enseguida», respondió Vance, moviéndose ya hacia la puerta. Sabía que el trabajo nunca se detenía, pero ahora había una diferencia. Las largas horas de turnos y la lucha incesante por mantener su vida quedaron atrás. Ya no era un hombre consumido por la necesidad de sobrevivir. Estaba construyendo algo significativo. Los turnos de noche terminaron, pero las lecciones aprendidas durante esos momentos oscuros permanecieron: paciencia, perseverancia y, lo más importante, la comprensión de que la verdadera justicia requería no solo retribución, sino también reconstrucción. Cuando Denise una vez se rió de él, diciendo que necesitaba a alguien a su nivel, Vance supo que ella no entendía la profundidad de lo que él representaba. Su nivel estaba limitado por su visión distorsionada de lo que él podía ofrecer. El desvance siempre estaba más alto de lo que podía ver. Basado en la integridad, fortalecido por el sacrificio, en última instancia, definido por la capacidad de seguir adelante sin dejarse consumir por el pasado, había sabido desde el principio que la verdadera medida de alguien no era cuánto podía destruir, sino cuánto podía construir a partir de las cenizas de la traición. Al entrar al almacén rodeado por el negocio que construyó a partir de las ruinas, Vance sintió algo que no había experimentado en años. No fue la fría satisfacción de la venganza. No fue el placer de ver sufrir a los demás. Era algo más profundo, el silencioso orgullo de la creación. Sabía que el precio de la traición lo habían pagado íntegramente quienes lo traicionaron, pero también él mismo había utilizado ese pago para construir algo valioso y duradero. Se equilibraron los libros, se cerró la cuenta y Vance Mercer finalmente quedó libre. Libre para seguir adelante, libres para construir no solo un imperio empresarial, sino también un legado que nada podría destruir. Miró al horizonte, a los barcos que pasaban y supo que su viaje apenas comenzaba.
Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios a continuación. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta. Unir a los vídeos recomendados en la pantalla y nos vemos más.